Buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Línea Política, donde se procede a analizar con detalle asuntos relevantes del acontecer nacional. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV, Conectados TV y se reproduce también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más relevantes ocurridos en la semana reciente. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Veamos cuáles son los acontecimientos más relevantes ocurridos en esta semana que merece un análisis de detalle. Muy buenas noches a toda la audiencia de Línea Política en nuestro estrenado nuevo horario, siempre en las mismas plataformas. Encantado de estar aquí con Ángel Delgado. Estas semanas han sido sin duda sumamente intensas y te propongo realizar un análisis más allá de la coyuntura, creo de tres temas importantes. Podríamos empezar en esta primera etapa con un par de ellos. Creo que uno de ellos tiene que ser sin duda el efecto del Rolex de la Presidente. El segundo, lo que ha acontecido con Vizcarra en cuanto al allanamiento. Y lo tercero es un tema que es muy icónico desde el punto de vista de los derechos fundamentales y el ejercicio, obviamente, de la defensa legal en el Perú, que es el tema de la apertura o el anuncio del deslacrado de los celulares de Alan García para buscar información a pesar de que este último ya no está entre nosotros. Por lo tanto, te pido que podamos comenzar con este asunto que puede Con esto parecer último, baladí, que puede parecer sí. frívolo, que puede parecer intrascendente, como es el tema de la colección de Rolex de la Presidente Boluarte. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues en verdad este es un asunto de menor cuantía, porque probablemente estos sean regalos ocurridos en la última etapa como presidente de la República, pero uno tiene que tener la mesura, el sentido común de no hacer exhibiciones, sobre todo para un personaje que no está acostumbrado a ello. La señora viene de un medio y con unas características donde yo estoy seguro que la palabra Rolex debe haberle sonado a ser un equipo de fútbol o un adminículo de otra naturaleza, jamás vinculado a los relojes. Finalmente, para ver la hora no se requiere un reloj, que lo que marca fundamentalmente es estatus y distinción, cosa que ella no tiene por qué estar metida en este asunto. Entonces, que tenga uno, dos, tres y dicen hasta 15 relojes de alta gama, está revelando primero una vocación de frivolidad absoluta, pero sobre todo, mira tú cómo la cuestión se complica a partir de las mentiras, porque pretender decir que esto es el trabajo de acumulación de toda una vida es una mentira impresionante, estupina, gigantesca, que realmente es peor que haber dicho cualquier otra cosa. Porque, repito, antes de que la señora asumiera los cargos en el gobierno por circunstancias fortuitas que hemos analizado en otras oportunidades, estoy seguro que la palabra Rolex no estaba en el diccionario, en el léxico de la señora. Y por lo tanto, ahí hay una mentira flagrante que ha dado lugar a que se lleve a cabo una investigación que más allá de las consecuencias legales, creo que tiene un efecto de deterioro mucho más grave incluso que las muertes ocasionadas a raíz de la represión que se dio a comienzos del año pasado, porque para muchos estas fueron las respuestas finalmente de las fuerzas del orden para recuperar la tranquilidad social frente a actos levantiscos. Pero acá es la pura frivolidad, es el retrato del personaje en toda su miseria, en toda su bajeza, en caramba, en los aspectos más frivolones. Me hace recordar a la señora Nadine Heredia que le gustaban los chocolates Lady Godiva, ¿te acuerdas tú? Y su predilección de la noche a la mañana por carteras y zapatos que revelan pues que estos personajes que por circunstancias absolutamente del azar han llegado a puestos del poder, en lugar de mantener una línea de conducta que implique pues el esfuerzo, el mérito, lo echan por la borda cuando se dedican a la frivolidad. Creo que eso es el comentario que nosotros podamos tener de este asunto, que yo creo que va a tener cola más en el ámbito político por el deterioro que quizás en la propia investigación, salvo que ahí se descubra pues ya cosas que ahora no sabemos, porque parece que están haciendo sumas y ya pues
estamos por 40, 50 mil dólares, y entonces ya no estamos ante simplemente regalos, podrían darse y bueno, y exhibirse, sino ante cuestiones más contundentes. Pero salvo eso, creo yo que es el retrato de la frivolidad encarnada en alguien que asume la presidencia de la República, la jefatura del Estado, pero en verdad sin merecerlo, sin dar la talla y sobre todo comportándose en el estilo más exhibicionista y frivolón que podamos imaginar. A mí me preocupa profundamente que un regalo como este, porque yo tengo la teoría de que ese ha sido un regalo, Sí, es un regalo, no pues creo es que obvio. ella haya comprado un Rolex en el ejercicio de la presidencia con algún tipo de fondo o algo, por lo menos no veo a la vista eso. Pero un regalo de esas características de manera tan costosa es, digamos, en principio una torpeza, como tú dices, la exhibición, pero por otro lado nos preocupa profundamente el hecho de saber quién le ha podido dar un regalo así de costoso y si ha habido algún interés detrás de ejercer ese tipo de regalos, ¿no? Me dicen algunos, comentando justamente este tema, que uno de los que es aficionado frívolamente al tema de los relojes es justamente César Acuña, ¿no? Quizás él o alguien parecido haya podido regalarle, digamos, este objeto frívolo, ¿no? Si es que no ha sido de repente algún empresario nacional que quizás pueda querer también algún tipo de acercamiento para lograr luego tener algún tipo de beneficio. Es sumamente preocupante, no es una cosa menor. Creo que la reacción de la mayoría ha sido equivocada frente a este tema, empezando por ella misma, por la presidenta. El Contralor también reaccionó mal al inicio. Dijo que no tenía por qué finalmente informar sobre esto, ¿no? Se ha corregido el día de ayer y evidentemente pues la presidenta tiene que dar una explicación convincente. Pues alguien que hace ostento de cuestiones que están más allá de sus capacidades económicas, teniendo incluso un altísimo cargo, si jalamos el hilo de la madeja, corremos el riesgo de enfrentarnos a una cuestión que puede llegar incluso al argumento de algunos de la incapacidad moral. Tiene que caminar con mucho cuidado la presidenta Boluarte, creo que ha sido un desliz para ella, sin duda. Sin duda, pues, y provocado, absurdo, fuera de la coyuntura, no tiene nada que ver. Mira, como la señora Boluarte, además de tener un pésimo gobierno, por el cual ya debería haber sido objeto de censuras y una serie de críticas, y por ahí hacer el ataque de las fuerzas opositoras, son otros los elementos que salen en la coyuntura. Primero, el tema luctuoso, semipornográfico, extraño ahí del señor Alberto Tarola, su caída, en el contexto de una lucha interna, feroz al interior del equipo gubernamental, porque el Lagarto Vizcarra era parte de la coalición gubernamental, y eso hay que tenerlo en claro. Y entonces quizás la salida y las maniobras para sacar a Otárola era para intentar ganar más posiciones al interior del gobierno, dentro del gabinete. Parece que a este Figuereo querían ponerlo al frente de la superintendencia de la SUNARP, de los registros públicos, y bueno, y como eso no se hizo, entonces viene la maniobra, que por cierto, más, puede haber una maniobra para sacarlo, pero el hecho, digamos, lesivo, el hecho que agravia a la ciudadanía y que puede convertirse en delito, según dicen algunos especialistas, está dado. O sea, una cosa no salva. No es que el señor Otárola ha sido víctima, caramba, y hay que casi resarcirlo. No, Otárola cometió faltas, de repente delitos. No quiero yo calificar eso, y eso sus enemigos políticos lo han usado, como suele suceder en gobiernos que no tienen ningún tipo de cohesión, sino están armados ahí con un pegamento sumamente débil, casi con salivita, para mantener, y porque todos ellos tienen el propósito de sacar algún beneficio particular, entre ellos la gente de Lagarto Vizcarra, que ha tenido gente importante, ha tenido a Rosa Gutiérrez, ha tenido a la ministra Bustamante en transportes, ha tenido a toda una banda, los famosos intocables de la corrupción, eran funcionarios del más alto nivel, ni más ni menos que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual, como algunos han dicho, es un baluarte de la corrupción de los reptiles desde los tiempos en que este personaje ocupó la titularidad de este ministerio. Entonces,
mira tú cómo se van descubriendo las cosas. Y el tercer aspecto que yo creo que merece también comentario es el rol nefasto del señor Nicanor Boluarte. ¿No te parece? Eso me parece a mí un tema fatal que, caramba, erosiona otra vez la legitimidad, porque en lugar de cortar, como lo hizo en su momento Alan García, cuando en su primer gobierno se habló de que un hermano estaba cerca al gobierno, él cortó radicalmente y se acabó el problema y nunca más se habló de ese asunto. En cambio, con la señora Boluarte ha hecho la cuarta y la quinta defensa del derecho que tiene Boluarte a armar su partido político, a conversar con la gente, a qué sé yo. Y eso pues está ahí incubándose un conjunto de elementos de corrupción. Haya pruebas, hay testimonios. Cada semana los noticieros del domingo presentan a personas que dicen, me han ofrecido $10,000 por ser prefecto, me han pedido tal cosa para armar el partido de la señora Boluarte, partido que por cierto, como si la señora Boluarte tuviera perspectiva. Oye, ¿qué tal altanería, ¿no? La señora Boluarte tener perspectiva política. Mira, ya que ha tenido la suerte de que todas las cartas cayeron de pie y se convirtió en presidenta de la República, la primera presidenta mujer, debería agradecerle a todos los cielos y no intentar ahora perpetuar, ¿qué cosa? O un partido político que se quiere armar desde el Estado y que es la coartada para todo tipo de corrupción. No sé qué te parece a ti, Enrique. Bueno, mira, toda esta situación me parece terrible. Quiero mencionar claramente que hay una suerte de sentido común que gracias a Dios empieza a romperse, que es este sentido común de no critiquen para nada al gobierno, porque antes hemos tenido a Castillo, y si esta señora cae puede venir de nuevo un Castillo, una cosa para, mejor ni tocarla, no decir nada, Otárola está muy bien, no hay que ser irresponsable. Y creo que esa era la forma para que todos aquellos que estamos en el espectro, que no es la izquierda marxista, lleguemos totalmente desprestigiados a las elecciones del 2026, Totalmente. asumiendo los partidos políticos de un gobierno incapaz, que es la Así. continuidad del señor Castillo, por cierto, que fue electo en su plancha. Yo no entiendo algunas posiciones de centro hacia la derecha, que evidentemente son excesivamente complacientes con el régimen. Creo que eso no está bien, pero creo que a partir de estas manifestaciones, pues, de galanería con presupuesto público de Otárola se están quebrando y por fin empezamos a jugar en una cancha, digamos, mucho más equilibrada en torno a la necesidad de la crítica. Y en Sí. esa misma línea vamos a seguir en la segunda etapa del programa, luego del corte comercial, hablando sobre todo sobre Vizcarra y sobre los teléfonos del expresidente Alan García. Volvemos en línea política junto a Ángel Delgado dentro de unos minutos. Volvemos entonces. Buenas noches, estamos de vuelta con la segunda etapa de línea política, la segunda parte de este programa. Hoy día miércoles, analizando los hechos más relevantes, sin duda, de los últimos días, desde una perspectiva que va más allá de la coyuntura. En esta segunda etapa nos centraremos fundamentalmente en el asunto de los celulares del expresidente Alan García y en el caso de Lagarto Vizcarra. Quiero empezar diciendo en este espacio sobre el tema del expresidente Vizcarra, que creo que el allanamiento puede ser o humo, que creo que es humo, para darle tiempo, o en todo caso absolutamente insuficiente para una persona que tiene múltiples delatores encima, que es un probadamente corrupto y que además puede influir en el sistema de justicia, pues aún le quedan tentáculos en la Junta Nacional de Justicia, en el Ministerio Público, y que sin duda creo y exigimos al Poder Judicial celeridad, porque tiene procesos de más de 10 años, para que pueda, sin duda, tener un castigo mayor y además tenga un juicio que no pueda manipular. Señor Vizcarra debería tener prisión preventiva ya, y me parece que este asunto del allanamiento, espero equivocarme, es más bien una suerte de cortina de humo o es una suerte de cuestión menor para darle algo de tiempo y él pueda seguir operando. Creo que es un peligro público para el sistema de justicia y en general que el señor Vizcarra pueda mantenerse en libertad en su proceso. ¿Tú cómo lo ves, To- Ángel? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la sospecha de que eso es un truco
porque nadie va a pensar en su sano juicio que Lagarto, delincuente serial, profesional, ya con amplia experiencia y prontuario, porque ha metido la mano cuando era presidente regional, cuando fue ministro de Transportes, cuando fue presidente de la República. Entonces, por favor, que él en su domicilio mantenga pruebas, documentos que lo incriminen después. Eso es una babosada, eso es una estupidez, una falta de criterio que evidentemente está fuera de lugar y nos hace sospechar de que esto ha sido una cosa armada, una cosa incluso provocada por él. Y él ha sacado un comunicado diciendo de que él ha sido el que ha pedido la diligencia al Poder Judicial y a los fiscales. Si, claro, los otros han apurado a desmentir, porque si así fuera, yo no tengo por qué en este caso no creerle a Vizcarra. Si así fuera, entonces el que esto ha sido una cosa armada para dar una imagen de que se está investigando cuando en el fondo no se lo está haciendo y se está encubriendo, se completa, pues, porque de cuando acá el delincuente, el imputado, el emplazado, el que va a ser investigado, es el que dice las diligencias. Se supone que es una diligencia sorpresiva, que se hace a altas horas de la madrugada para sorprender justamente. Entonces, si él ha sido el que ha pedido y los otros han aceptado, sobre todo cuando se ha producido un cambio de juez, evidentemente la cosa Y llama, quiero agregar llama a algo nada sospecha. más unos segundos, Ángel. Recuerda que el fiscal que ha logrado la detención, la prisión preventiva de sus compinches, el fiscal, el doctor Changanaqui, me parece que es, ha sido Salió. retirado del peso, por cierto. Sí, pues por eso, por eso. Y ahora han puesto uno nuevo que se estrena con esa diligencia, para decir, ah, caramba, están investigando a fondo, pero perfectamente puede ser una coartada para encubrir. Tenemos dudas de la justicia. Hoy día la justicia tiene que estar en el banquillo de los sospechosos, de los acusados. No es una justicia que nos da seguridad ni certeza, al contrario. Y creo que esto nos lleva al segundo punto, ¿no? A ver este pedido insólito por parte de la Fiscalía, autorizado por un juez además, para que se deslacre, para que se revisen los celulares, el celular del difunto presidente de la República, Alan García. Sí, yo creo que ese es un asunto muy importante porque puede graficar realmente, y creo que puede ser un tema que incluso las facultades de Derecho puedan estudiar en los siguientes años o décadas, de cómo en un momento la justicia en el país ha llegado a estar tan debilitada, tan degradada, tan influenciada, tan marcada por la vendetta política, que como una persona que lleva ya 5 años fallecido sea objeto para todo efecto práctico de la continuación de una investigación prácticamente. Por más que digan que es un asunto para ver si hay cosas relevantes respecto a los demás, porque esos demás, en teoría, tienen también sus celulares bajo los cuales podrían seguir investigando, y no con Así el es. celular de Alan García. Me parece una monstruosidad desde el punto de vista legal. Y obviamente hago siempre el disclaimer, yo soy militante del APRA, tengo un activismo creo que es público, pero más allá de la afiliación política, más allá del tema partidario, centrándome en lo estrictamente legal, tú eres profesor de derecho en diferentes lugares, Ángel, y creo que es una aberración jurídica, no sé Sí, tú no, cómo lo no. ves. Sobre eso no hay duda alguna, todos los profesores, toda la gente que sabe, ha dicho una verdad que es incontestable. La acción penal fenece el día que deja de existir la persona natural imputada. O sea, la muerte es una de las consecuencias por las cuales la acción penal se extingue. Ese es un principio que lo sabemos todos. No hay investigaciones después de muerto, por lo menos en términos judiciales. ¿Te das cuenta? Y esto se rompe, ¿no? Porque lo que se quiere aquí hacer, y hay que ser un poquito perspicaz, es usar este celular, que por cierto no va a ser manejado con la discreción, la clasificación que esta gente puede decir, sino van a hacer de eso un espectáculo público para denigrar la memoria de Alan García, afectando directamente a sus familiares, y en este caso a los militantes del Partido Aprista, sin que pueda defenderse, como tú comprenderás, sacando y editando como ya están acostumbrados a hacerlo,
Y esto que tiene consecuencias políticas, que es destruir la memoria de Alan García, evitar provocar un daño en los familiares y en el pueblo aprista, es una acción política. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que este objetivo político, que a veces sucede, ¿no? Destruir la memoria de alguien, se haga a través de los canales judiciales y del Ministerio Público? ¿Te das cuenta? Esto es una flagrante contradicción y esto revela el grado de descomposición y crisis en que está la justicia, el sistema de justicia en el Perú. Mira tú, si querían afectar la memoria de Alan García, han debido usar otros mecanismos, pero no pueden usar los mecanismos judiciales que por naturaleza y definición son imparciales y no pueden, pues, ser herramientas para fines subalternos, que no sea la búsqueda de la verdad en un proceso jurisdiccional. Aquí, evidentemente, el circo que se quiere montar, ¿no? Se hace usando los mecanismos judiciales. Y hay un fiscal y un juez que se prestan, ¿no? A esta maniobra que yo espero que la propia Corte Superior de Lima rechace o a través de una demanda de amparo que presenten los familiares, este, impidan pues que se cometa este estroficio a través de los medios de justicia. ¿Te das cuenta? Aquí lo grave es que el objetivo político, destruir a Alan García en la memoria y en la historia del Perú y en el sentimiento de sus familiares y militantes, ¿no? Se quiere hacer usando al Ministerio Público y al Poder Judicial. Buena raza. Yo creo que es ya la barbarie, ¿no? Es claro, pues. Es decir, yo busco destruir la memoria de un líder político, finalmente, Ya. pero utilizo para eso el sistema de justicia. O sea, Eso es lo es que no puede ser. una Ya, manera entonces, si quieres, absolutamente investiga, pues, simétrica. o sea, ha habido Sí, historiadores que han investigado a presidentes, ¿no? Y se han visto, ya, ok, eso está, es lícito. Finalmente, todas las personas, incluso los hechos pasados, pueden ser objeto de concuerdo. análisis, pero no puedes usar el mecanismo jurisdiccional para ello. ¿Te das cuenta? Eso es lo que aquí es Eso perverso. Revela, quiero que quede claro algo. Ya es una monstruosidad que atenta contra los derechos humanos. Fue una monstruosidad que atentó contra los derechos humanos el cerco que le hicieron en vida. sí, eso es Pero verdad. querer destruir su memoria 5 años después de haber fallecido, me parece es una monstruosidad simbólicamente aún peor, ¿no? No, Creo que en además el que, caso de Alan además García que están permitiendo cosas con esto innombrables. van a crear una cortina de humo, otra vez van a traer a la colación que Alan García dijo, no dijo, hizo, no hizo, y la verdad, Van a eso ya no querer tiene hacer un show. relevancia jurídica, ¿te das cuenta? Y políticamente está pervirtiendo los mecanismos jurisdiccionales que se están prestando este juez y este fiscal para esta acción nefanda, esta acción horrorosa, realmente criminal en última instancia, porque no hay derecho que sean ese tipo de cosas, y mucho menos usando los mecanismos Yo creo que que hay que tienen por empezar encima de... a impulsar para que quienes corresponda desde el partido, incluso la familia, puedan ir hasta el final, porque creo que hay acá un acto, un juez absolutamente prevaricador, ¿no? No, Y no, claro. es un peligro público no solamente para lo que ha pasado con Alan García, sino para cualquier persona que caiga en su sala, ¿no? No, Porque además, finalmente... esto va a abrir precedentes pues nefastos para hacia adelante. Y esto hay que cortar. Primero, no es lícito, pues no es lícito. Repito, la acción penal murió con Alan García y se acabó. Mm. Punto, ya se corta todo. Y si quieren ver responsables de terceros, tienen que analizar, buscar a los terceros. Esa prueba, esos mecanismos, ese testimonio, esa investigación del personaje fallecido, ya no se puede usar, se acabó. Tienen que usar otros caminos para poder llegar a la investigación, por favor. No pueden hacer una exhumación del cadáver para a partir de ahí sacar conclusiones que no corresponden y además que está casi visualizado que eso es para montar un circo mediático, como ya estamos, como ya los caviares y las izquierdas en este país han utilizado en otras oportunidades, y que si lo hicieron en vida, pretenden ahora hacerlo en muerte. Eso tiene que ser repudiado, yo creo, por toda la opinión pública democrática, porque no podemos permitir que la justicia se bastardee al nivel de permitirse ser herramienta para crueles venganzas de personajes realmente degradables
irrepudiables que actúan todavía lamentablemente en el acontecer político nacional. Sí, queda la reflexión sobre definitivamente lo insuficiente en lo que se ha podido hacer y avanzar con estas destituciones de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Vemos cómo el Ministerio Público mantiene aún una crisis terrible, el Poder Judicial, con jueces que fallan de este tipo de maneras. Y sin duda tenemos que tratar de impulsar la sociedad democrática a una despolitización general del sistema de justicia. Creo que eso es el gran reto para la siguiente administración, el siguiente parlamento que será bicameral. Creo que hay que impulsar desde el debate público, desde los espacios, este tipo de discusiones. Bueno, Sí, querido Ángel, ha sido una conversación muy interesante sobre estos tres puntos. Nos reencontraremos el siguiente lunes, siempre por Línea Política, todos los miércoles a las 7 de la noche. Muchas gracias a todos que se han sí, conectado y sí. nos han visto. Con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas noches, estimado Ángel, buenas noches a todos. Hasta la próxima. Y bueno, sí, queda pendiente el tema de la justicia en el Perú, que realmente nunca ha llegado a un nivel tan desastroso ni tan bajo. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima Buenas semana. noches.